Fíjese cómo han muerto los mártires, qué se ha hecho de sus cuerpos, algunos arrojados al mar, a las bestias. Y él dice, lo que hace interesante a la muerte no es el momento de morir, porque a nadie se le pide que muera 2 veces. ¿El morir tiene que ser humanizado? Sí. Pero lo que le hace importante a la muerte es lo que hay antes y después. Por eso, la muerte nos ubica en el tiempo. Nos recuerda la cosmovisión del hombre, de dónde vengo, para qué estoy en el mundo. La muerte me hace aterrizar en la vida, me replantea la vida, me educa la vida, me la cuestiona. Nos dice que estamos aquí no al tuntún ni al tontón, ni al tuntún ni al tontón. Por eso, atención, en la pastoral del duelo, y miren que insisto mucho en esto, porque para mí la pastoral del duelo es filosofía de vida, es una revisión, es un replanteamiento, es una catequesis y es una evangelización. Porque está el misterio de la vida y de la muerte. Y cuando hacemos esta pastoral del duelo, es una pastoral de un camino, no se hace de la noche a la mañana, esto es importante, tiempo. Y es una pastoral de preguntas largas. Atención, porque aquí es donde están las grandes preguntas de toda persona. El sentido de la vida, la muerte, cómo me preparo, qué hay después, qué me voy a encontrar, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar? Por eso yo muchas veces le cuento en donde puedo esta historia del enano del rey. Había un rey que decía, se encontró con su bufón, el enano, como era para hacerlo reír, ¿no? Y le dice un día, mira, te voy a dar mi bastón de mando, porque no he encontrado a uno más tonto que vos. Y el enano dio una voltereta, gracias, su majestad, gracias, soy el más tonto de todos. Y llegó un día, pero le agarró cariño al enano, al bufón. Y llegó un día en que ya se veía morir el rey. Y se desahogó con el bufón. Y el bufón le dijo, y dígame, señor, ¿y usted se ha preparado? Y dice, voy a hacer un gran viaje, un gran viaje. Como los muertos se van, ¿no? A mí cuando me dicen que los muertos se van, digo, sí, en una van 4, ¿no? Los muertos se van. Dice, voy a hacer un gran viaje. Y le dice el enano, el bufón, y dígame, ¿y ya se preparó para ese viaje? Dice, la verdad que no. ¿No? Ah, ¿y va alegre o triste? Dice, la verdad que triste. Dice, y dígame, ¿y con quién se va a encontrar? Dice, con Dios. Y con Él va a estar toda la eternidad, toda la eternidad. ¿Y usted ha sido en esta vida el mejor amigo del que va a ser su mejor amigo en la eternidad? Dice, pues la verdad que no. Entonces dice, a ver, no va contento, no se ha preparado, no es el mejor amigo. Dice, aquí le doy el bastón de mando porque no he encontrado a un hombre más estúpido en mi vida que usted. La muerte nos educa para la vida y para nuestro destino. Pero atención, la muerte nos lanza en doble visión. La vida, quien hace interesante a la vida es la muerte. Quien hace interesante a la vida es la muerte. Y la muerte nos manda a la trascendencia. Bien, la pastoral está en el corazón del Evangelio. La pastoral está en el espíritu de las bienaventuranzas. Recordamos a Isaías, consolad, consolad a mi pueblo. Y la pastoral del duelo, ya lo hemos dicho, está en las mayores preguntas. El Concilio Vaticano nos recuerda, ¿no? El enigma de la muerte solo se capta
desde el misterio de Jesús muerto y resucitado. Entramos en el corazón mismo del Evangelio. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entramos en la parte más sensible de los demás. Cuando uno se acerca a las personas que sufren en el momento de agonía o de muerte de seres queridos, nunca se olvidan de nosotros. La pastoral del duelo es antes, durante y después de la muerte. Y la pastoral del duelo nos recuerda al buen samaritano, porque no podemos dejar a nuestros feligreses caídos en la cuneta del sufrimiento, del desconcierto. Y algo muy importante también, si nosotros no atendemos a las personas que sufren y no las atendemos en sus duelos, otros lo harán. ¿Y cuál es el hueco pastoral que más aprovechan los otros cultos? Precisamente este. Precisamente una pastoral de la salud que la Iglesia ha practicado siempre, pero que le cuesta organizarla, le cuesta preparar agentes de pastoral. ¿Por qué? Porque también en la Iglesia hemos caído en tabuizar la muerte, en exorcizarla, en apartarla. Y no me cansaré de decirlo, cuando el hombre moderno llega ante la muerte, como se la han expropiado, se la han medicalizado, ¿qué hace? Le dejan solo. ¿Y solo? ¿Y? Pero si no me han preparado. Y se queda en la intemperie. La Iglesia no puede dejar en la intemperie. Por eso vamos a recordar que existe un duelo promocional, un duelo preventivo, un duelo resistente, un duelo resiliente y un duelo sanador. Tenemos que educar a nuestros feligreses en el misterio de la vida y de la muerte. Si no hablamos, no reflexionamos, no comentamos, no testimoniamos, no escribimos, no leen, lo vamos a hacer enanos ante la muerte, no ante el morir, que a lo mejor nos da una trombosis, un ACV o un Parkinson, sino asumir la muerte como educadora. La muerte nos hace hombres. Muy bien. Y Jesús, ¿cómo le podemos decir a Jesús varón de dolores y de duelos? ¿Y cómo a nuestra Santísima Madre? Madre de dolores y de duelos. Y en relación al sufrimiento, ¿qué vamos a decirnos? A ver, ¿Jesús buscó el sufrimiento? No. Jesús no era dolorista. Algo muy importante. No cultivemos una espiritualidad dolorista. No cultivemos una espiritualidad dolorista. Pero no tabuicemos la muerte, ni el sufrimiento, ni la vejez. No empleemos eufemismos. Miren ustedes, en los cuidados paliativos o cuando se habla de este tema, del sufrimiento y de la muerte, del duelo, yo siempre digo, ¿cuál es la primera condición para ayudar a alguien que se va a morir? ¿Cuál creen ustedes que es la primera condición para ayudar a alguien que va a morir? Recuerdo que una vez hice una pregunta y me responde uno, gallego, que esté vivo. Muy bien, primero que esté vivo, porque claro, está muerto, no. Pero segundo, ¿cuál es la segunda condición? Mirar a los ojos del que se va a morir. ¿Pero qué significa mirar a los ojos del moribundo? Mirar a la propia muerte. Si yo no tengo asumida la muerte en mi vida,
¿Cómo voy a ser un agente de pastoral, un evangelizador, un catequista, un compañero de Maús? Lo primero, tener integrada la muerte en mi vida. ¿Cómo le llamaba San Francisco a la muerte? ¿Cómo le decía? Hermana muerte. Si no dialogo con la muerte. Y ya aprovecho, a ver, ¿ustedes cuántas veces al día pronuncian la palabra muerte? El rosario. Por lo menos 50 veces. Si es que como curas rezan el rosario, claro. ¿Qué decimos en el Ave María? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo decimos más de 50 veces al día, ¿no? Pero atención, miren, lo primero, si yo no estoy reconciliado, hermanado, fraternizado, si no dialogo con la muerte, pero la muerte está por ahí, la muerte soy yo, la muerte y la vida soy yo, es la misma cara. No me viene de fuera, atención. La muerte está preñada en mí. La primera condición es que no nos asuste el sufrimiento de la gente. No me asuste ningún sufrimiento de la gente. Por eso es muy importante en la escucha mirar a los ojos de los que sufren, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una colección de pañuelos. Ahora esos pañuelos que vienen en esos plastiquitos, esos desechables, ¿no? Tengo una colección. ¿Por qué? Cuando alguien en el grupo empieza a llorar, siempre hay alguien que se levanta y le regala un paquetito. ¿Y qué hago yo? Se lo saco y me lo quedo. Así que debo tener como 200. Hasta que hago una rifa y lo llevo. Y la gente mira y digo, señora, pero deje que llore, deje que las lágrimas caigan. Si usted le saca un pañuelo, me la interrumpe a la vieja. Estaba llorando y usted me dice, déme los pañuelos. A los 5 minutos, otro pañuelo, déme el pañuelo. No tenemos que tener miedo ni al sufrimiento de los demás y mío. ¿Cuál es el primer obstáculo para una pastoral y primero para una atención, para una humanización? No, mirar a los ojos del sufriente, mirar a los ojos del moribundo, tocarlo, escucharlo, centrarnos los ojos, decir, su muerte no me da miedo. Recuerden, no hablo de la muerte, me da miedo, no la he hecho educadora de mi vida, soy un desgraciado, un miserable, un infeliz, un esclavo. Por eso, la pastoral. Jesús no buscó el sufrimiento, Jesús no buscó la muerte. Nadie me quita la vida, yo la doy. Jesús no era sádico. Jesús no fue diciendo, sufran y ofrezcan el sufrimiento a Dios. No. Jesús dijo, en el sufrimiento, aceptarlo, asumirlo, integrarlo, trabajarlo y redimirlo. Pero solo se derrime con el amor. Lo único que redime es el amor, ¿no? Por eso la pastoral del duelo, como la pastoral de la salud, está en el mandato misionero de Jesús. El mandato misionero de Jesús tiene 2 elementos. El mandato misionero, no metamos tijera, no metamos tijera. Anuncien la buena noticia del reino y curen al oprimido por el mal. No solo es el anuncio, no, es presencia, testimonio, anuncio y diaconía. Y diaconía, ¿no? Entonces, Jesús
tuvo muchos sufrimientos. Tuvo que elaborarlos con sus duelos. Imagínense, por ejemplo, la muerte de Juan el Bautista, la muerte de San José. Le dijeron loco, humanamente el fracaso del pueblo de Israel. Jesús, y después murió viejo, no. Murió enfermo, no. Murió en una cama, no. Miren ustedes que el modelo de nuestro morir es un hombre que muere joven y sano y crucificado y entre delincuentes. ¿Por qué? Porque el modelo no es el morir, el modo de morir. El modelo es cómo se asume y se integra y se trabaja y se aprovecha la muerte como educadora. Sus heridas nos han curado. Y el Señor Jesús tuvo que preparar a los suyos para su propia muerte. Jesús tuvo un duelo anticipado, se dejó embalsamar en vida. En cualquier parte del mundo que se abre se hablará de lo que ha hecho esta mujer. Gracias, Jesús, por morir por mí. Jesús anunció su propia muerte. 3 veces lo tenemos en los evangelios. Pero miren qué interesante. Preparó a los suyos para la propia muerte. Y el Señor Jesús hizo pastoral del duelo. Vamos a poner solamente 4 ejemplos. Primero, pastoral del duelo a domicilio. Se fue a casa de Jairo, la niñita ya para mujer, 12 años. Pastoral del duelo camino al cementerio. Una viuda y además se murió su hijo único, Naín, la viuda de Naín. Pastoral, Jesús se acerca a una familia de amigos. Ya Lázaro estaba muerto y remuerto. En el cementerio, fíjese, una niña, un joven, un adulto, todas las etapas. En casa, camino al cementerio, en el cementerio. Jesús lloró, 2 veces se nos habla. Por un amigo, el versículo más cortito, y ante Jerusalén, un duelo comunitario. El valor de las lágrimas se hacen oración. Jesús nos demostró su humanidad llorando con la humanidad. ¿Cuál es el otro? El de Emaús. 2 discípulos en duelo. Emaús son 2 discípulos en duelo. Y nos centramos en este porque que recoge, mire, 2 discípulos que iban enojados. ¿Cómo nos ha podido hacer eso Dios Padre? ¿Cómo Jesús nos ha decepcionado? Esto es lo que trae el sufrimiento. Iban renegando. ¿Y qué hacían? Se iban de la comunidad, se iban de la iglesia. ¿Y cómo iban? Desconcertados. Y miren qué curioso, estos discípulos rezaron el credo, todo, hasta anunciaron la resurrección de Jesús, su muerte, todo. Pero no habían hecho experiencia de la muerte de Cristo. Queridos padrecitos, monseñor, se puede hacer experiencia de la resurrección de Cristo si se ha hecho experiencia personal de la muerte de Cristo. Y miren esto. Cuando nosotros tenemos experiencia de nuestra muerte, no tanto cuando reflexionamos sobre nuestra muerte, sino cuando sufrimos la muerte de un ser querido. ¿Se han percatado de esto? Cuando nos golpea dentro, tomamos conciencia, no del morir, de la muerte, cuando la sufrimos en los seres queridos. Pero ya la muerte, teníamos conciencia de ella. ¿Saben ustedes cuál fue su primera experiencia de muerte? Cuando de renacuajos vieron morir a un pajarito, caerse una flor, el cambio de las estaciones, sin darnos cuenta, se nos estaba interiorizando la muerte.
tomamos conciencia de la muerte cuando tenemos que hacer una pastoral del duelo para integrar la muerte del ser querido en nuestra vida. Y la muerte del ser querido integrada en nuestra vida, atención, nos replantea su muerte y nuestra muerte. Miren. Y por eso, díganme si no les pasa a ustedes, cuando van a un velatorio y uno mira al muerto, lo primero que pregunta es, ¿y cuántos años tenía? ¿Verdad? Que es una pregunta obligada. Y si dicen 60, digo, ¡ay! Igual que yo. ¿Se han fijado que los muertos, si uno los mira, no dejan de hablar? ¿Se han fijado que si uno a los muertos se pone allí, no dejan de hablarle los muertos a uno? Claro. Porque nosotros reflexionamos y dialogamos de nuestra muerte a través de la muerte de los demás. Por eso, para una experiencia de la resurrección de Cristo, atención, tenemos que tener una experiencia de la muerte de Cristo en nuestra vida. Quien no tiene integrado en su vida la muerte de Cristo, no tiene integrada la resurrección. Por eso la pastoral del duelo es una pastoral en torno a la escatología, pero es una pastoral al misterio mismo de Dios. Miren que los padres de la Iglesia nos hablaban de muchas muertes. Me viene ahora a la mente San Gregorio de Nisa, la muerte oportuna, la muerte espiritual, la muerte del pecado. Claro. Por eso la pastoral del duelo veámoslo como una gran oportunidad. Muy bien, pero miren este pensamiento. Integramos la resurrección de Cristo cuando hemos integrado la muerte de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hace morir a nosotros también. Nos hace morir al pecado. Y les hago esta preguntita para terminar este punto. ¿Ustedes creen que los cristianos hacemos experiencia realmente de la resurrección de Cristo? Y que esa resurrección de Cristo nos hace vivir como resucitados. Por eso necesitamos la pastoral del duelo. No es una pastoral solo del alivio, no es una pastoral solo del consuelito, es una pastoral para que nos haga vivir como resucitados. Esto es fundamental. Jesús no solo fue varón de dolores, fue varón de duelos. Y en relación a Jesús, algo muy importante, los relatos de resurrección son relatos de pastoral del duelo. ¿Por qué? Imagínase a los discípulos, un beso de traición, una negación, un rechazo, un abandono. Miren cómo estarían los infelices de ellos. Y que se ven a Jesús resucitado. El perdón, la reconciliación. Esto es muy importante. No cierra ningún tipo de duelo si no hay perdón. Bueno, y lo mismo podemos decir del duelo de la Santísima Virgen María. No nos quedemos con sus dolores, quedémonos con sus duelos. Por eso, miren, un solo detalle. Junto a la cruz estaba firme, como una estaca. La Virgen no es el centro, pero es central en la vida de los cristianos. No es el centro, pero es central. No usurpó la muerte de su hijo. No estaba allí histérica, tirada por los suelos, con espasmos. No estaba dando gritos, que me consuele, que me matan a mi hijo, histérica, perdida. No, estaba allí sufriendo doblemente. Estaba apoyando la muerte del propio hijo. Por eso miren qué importante que en la Iglesia tengamos modelos del morir y modelos de la pastoral del duelo. Y ahora quiero vamos a pedirle con su permiso a Mario, que nos ha prestado esta plataforma, Mario Irigoy, porque es coordinador de un grupo Resurrección. En estos minutos vamos a hablar cómo en nuestras parroquias sería muy bueno que tengamos en cuenta que la pastoral se hace antes, durante y después. Y que tengamos en cuenta dos figuras.
todo lo que está en torno a las exequias, velatorios, pero también ¿qué? El ministerio de escucha en duelo. Ministerio parroquial de escucha en duelo. Y el grupo parroquial de mutua ayuda en duelo, resurrección. Adelante, Mario, por favor, unos minutitos. Buen día a todos, mi nombre es Mario Irigoy, yo soy de Buenos Aires, en Olivos. Hace unos 25 años, 27 años, yo llevaba con mi familia a mis hijos para que se formaran en catequesis y la comunión. El párroco nos había llamado a Mónica y a mí para en algún momento también ser catequistas de adultos. Nos llevó muchos años, 4 años, y en algún momento dijimos al párroco, padre, queremos aflojar un poquitito, seguimos viniendo a misa y hasta acá. Está bien, le dejo 1 año. Nos mintió, nos dijo a los 6 meses quiero charlar con ustedes. Nos convocó a ser ministros de la Eucaristía, para llevar a Cristo a los enfermos. Obviamente nos metimos en un mundo donde no habíamos entrado antes, pero sí en el lado del sufrimiento. A partir de ahí fuimos voluntarios del Hospice, el Hospice San Camilo, y nos invitó de alguna manera también a ser parte de la pastoral del duelo. El padre se llama Juanpi Contempomi y en el año 2020 nos invitó que formáramos parte de un grupo de mutua ayuda para familiares que sufren por la muerte de un ser querido. Eso es en la parroquia San Pedro y San Pablo en Olivos. A partir de allí, nosotros habíamos vivido duelos como la muerte de nuestros padres, de nuestros abuelos, tíos, abuelos muy queridos, y cuando fuimos avanzando, tanto en la formación como en la participación de los grupos, nos sucedieron otras muertes más cercanas. En mi caso, fallecieron 3 bebés en el vientre de Mónica, y el duelo, que fueron 3 duelos, porque fueron distintos tiempos, el poder ya tener recursos del Grupo Resurrección no nos quitó el dolor por la muerte de esos bebés, pero sí nos ayudó a sobrellevarlos, sí nos dio herramientas, recursos para hoy poder tener proyectos significativos de vida. Tal es así que 20 años ya coordinando Grupo Resurrección, hoy haciéndolo en forma virtual y poder ayudar a otras personas. Eso es más o menos, en resumen, cómo ha sido estos 20 años de trabajo, de ayuda, y gracias a Juanpi, que nos pidió intervenir no a nosotros dos solamente, sino a otras personas para hacerlo en forma comunitaria, desde nuestra parroquia. Que nuestra parroquia ya tuviera un saloncito preparado para este grupo de personas, que éramos 2 coordinadores y entre 8 o 10 personas que venían justamente por el duelo por la muerte de sus seres queridos. Qué importante que fue para esas personas saber que no solamente Mario y Mónica lo recibían, sino que toda una comunidad de alguna manera albergaba estas situaciones tan dolorosas, tan difíciles de poder escuchar, y en la parroquia lo podíamos hacer. Está silenciado. Y hubo una gran también intensidad a nivel digital. Ah, sí. Sí, virtual. Sí. En A el medida duelo. de Coméntenos un los poquito, por años, favor. ya desde el año 2006, yo le invitaba al padre Mateo, con cierta rareza, de filmar muchos videos referidos al duelo, porque son como libros, es otra forma. En aquella época la virtualidad no corría tanto, pero yo aprovechaba justamente estos recursos técnicos y del YouTube y del Internet para ir filmando. Hoy hay una plataforma multimedia gratuita, abierta, referido al duelo, se llama elcaminodelduelo.com.ar, y ahí van a poder entrar a los distintos links como YouTube, Facebook, donde hay muchísimo material hay charlas del padre Mateo, del padre de Arnaldo Pangrassi, José Carlos Bermejo, sobre el tema del duelo y sobre temas específicos, ¿no? Cómo dar malas noticias, cómo afrontar el duelo.
por la muerte de un hijo en un embarazo o por un aborto provocado, la muerte de los padres, la muerte de un hermano, la muerte de un amigo, como tips, recursos para poder pedir ayuda. Y repito, esto de nada hubiera sido posible si no lo hacíamos desde una comunidad. Uno por ahí ha sido inquieto durante todos estos años, pero siempre pensando desde una comunidad parroquial, podíamos ir llevando esta pastoral del duelo. Muy bien. ¿Y cómo has visto tú que avanzaba la gente en su duelo a través de ese encuentro semanal o quincenal, sobre todo en comunidad, en mutua ayuda? Al principio con mucho, digo, con mucho rechazo, ¿no? Porque al mismo Dios al que le rezaban y le pedían justamente para que no muriera este ser querido, con cierto rechazo. Y para nosotros como católicos, como cristianos, poder escuchar esa realidad, ese enojo y esa bronca a medida que fue pasando los encuentros, fue de alguna manera descargada esa bronca y sin faltar el respeto, ¿no? Sin faltar el respeto a nuestro Dios, pero un enojo muy claro contra eso, otros seres queridos, con el que murió. A medida que iban pasando los encuentros, en un grupo que comienza los primeros 3, 4 encuentros son de desahogo de la pena, de contar casi cronológicamente cómo fue el desenlace o la muerte de este ser querido. Incluso hasta lo llegan a repetir. Pero a medida del tercer o cuarto encuentro, comienza todo un camino de trabajar cada uno de los sentimientos, como la bronca, la culpa, el cementerio, las cenizas, el perdón, la relación con Dios, como decía el padre Mateo desde ayer, ¿no? El poder trabajar el duelo en las 6 dimensiones, en la parte física, social, mental, espiritual, valórica, social. De esa manera, ir con cada encuentro tenía, por supuesto, saber cómo habíamos pasado la semana, siempre enfocándolo respecto al duelo y metiéndonos en un tema con un esquema de trabajo que sin duda tenía un principio y tiene un final. Los grupos Resurrección no son un grupo de desahogo de decir, bueno, y continúo el año que viene. No, tiene un principio y tiene un final. En algunos casos llega a ser 9 meses, en otro un año, otros 6 meses. Depende mucho de la intensidad y de la historia que ha tenido la persona con la persona que murió. Entonces calculamos más o menos, hay un esquema de trabajo para 9 meses, un año de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Así que a nivel de la pastoral tenemos todo el mundo de las exequias, que son momentos muy importantes, muy importantes. Tenemos toda la labor de los agentes de pastoral antes de la muerte. Por eso también la pastoral de la salud tiene que trabajar mucho el tema de la pastoral del duelo. Y después, post-mortem, hay sufrimientos de muertes de tanta intensidad. Imaginen un hijo, un hijo. En mi tesis doctoral, como estaba centrado en los grupos de duelo por la muerte de un hijo y en Argentina, puse las estadísticas, creo que de 2016. Fíjese que solo de hijos desaparecidos en un año, que no saben dónde están, solo pasaban de las 3.000 y pico personas a 4.000. Desaparecidos, sin saber si estaban vivos o muertos. Imagínense todos, accidentes de tránsito, que son más de 5.000. Suicidios, que pasan de los 2.500 a 3.000. Entonces, es muy importante decir que es el factor tiempo. La pastoral del duelo es una pastoral del camino del duelo. Por eso los encuentros, si se hace el ministerio de escucha, 4 o 5 encuentros, 1 por semana. Una por una vez que tenga la persona de decir, yo tengo agentes de pastoral en mi parroquia que escuchan 1 horita a personas que están en duelo. Ministerio parroquial de escucha. Segundo, el grupo de duelo. Tenemos grupos que duran 12 encuentros. Es decir, si se hacen cada semana,
4 por 3, 12. 3 meses. Acompañamos todas las semanas, 2 horitas durante 3 meses. Y la persona se va desahogando, va serenando, va pensando, va ubicando y sobre todo los vínculos de la comunidad. Y no solo para recibir, sino para apoyar a los compañeros y después para un ministerio parroquial en muchos campos. Para los duelos muy intensos, casi un año, de marzo a diciembre. Y muy importante, hasta la última semana después de Navidad, porque la Navidad es una de las fechas claves muy importantes, sobre todo la muerte de este tipo. No olvidemos que hay las muertes de asesinato, de violencia, etc. 2 semanas. ¿Por qué? Porque necesitamos, no sé si lo dije ayer, 3 corazones en uno. ¿Comenté esto? ¿Recuerdan los 3 corazones en uno al principio? ¿Y cuál es el que más palpita? El corazón que quiere llorar, desahogar, contar, repetir, volver, ¿no? Que va en el pasado. Pero a eso tiene que haber el segundo corazoncito. Recuerdo lo mejor, ¿sí? Levanto la autoestima. Y el tercer corazón, hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Y este es un tiempo también de educación en la fe. Hay personas que efectivamente decepcionadas de Dios, etcétera, 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 que todo eso vaya saliendo como Jesús en Emaús. Estos dos, mire lo que le dijeron a Jesús, le pasaron factura, no. Nosotros mismos decimos, a ver, ¿dónde va a ir mañana? Dice, voy al cementerio a ver a mi ser querido. Yo siempre digo, saludos, dele saludos, dele saludos. Jesús, yo les digo siempre, confrontación empática. Jesús dijo, yo soy el cementerio, ¿no? Todo eso, aunque para nosotros sea mentalmente claro, entierro algo, el corazón necesita tiempo, porque es el valor del apego, el valor del apego. Por eso, fíjese que al principio hay hasta alucinaciones en todos los sentidos. Un día vino una señora y me dice, ay, padrecito, usted va a pensar que estoy loca. Digo, no hace falta que lo piense, querida, pero cuéntame. Es que mis hijas me dicen que me estoy volviendo loca. ¿Y por qué? Porque yo les he dicho que huelo a su padre. Había muerto. Que lo huelo, que usted lo huele. Sí. ¿Y usted cree que me estoy volviendo loca? No. Y además lo huele. Ah, sí, claro que lo huele. Digo, sí. Pero solo hay un problemita, que el cementerio está a 4 kilómetros de aquí. Y si usted lo huele, imagínense, todos los que viven en estos 4 kilómetros deben estar así con la nariz. Lo que usted tiene, ¿qué es? Una sensación de apego. La sangre es muy pegajosa. El afecto es muy pegajoso. Y hacer un sano desapego emocional, hay que hacerlo hasta con los sentidos. El otro día leía a San Ambrosio por el duelo de su hermano. Y decía, miro a un lado y siento que lo veo. ¿No? Es muy interesante lo que escribieron los padres. ¿Por qué? Porque el duelo es ¿qué hago ahora sin la muerte de esa persona físicamente? Es más, lo que me cuesta entregarlo. Atención, y esto tiene que ver con la escatología, lo que me cuesta sentirlo en Dios. Entonces, por eso, veámoslo muy humano. Hay que darle tiempo. Y todo eso, para concluir, porque ya es la hora, ¿lo tiene que hacer el sacerdote? No. Y eso sí, queridos padrecitos, que no les confundan con psicólogos. Que la gente en duelo, no vaya usted porque los ven como psicólogos. No. Ustedes no son psicólogos, ustedes son curas. Por eso, además, los únicos que curan son los curas. Por eso al menos tenemos el nombre de cura. Porque es el auténtico consuelo en el espíritu. Pero lo primero, aclárenle a la gente que no van a ustedes para desahogarse como si fueran un psicólogo. No.
Esto es en todas las dimensiones. Segundo, no podemos atender a todos. Todas las semanas, la gente que sufre mucho necesita desahogarse y contarlo y pensarlo y decirlo. ¿Y quién tiene que hacer eso? El sacerdote del día, con un ministerio laical. La pastoral de la salud, como toda, es un ministerio de toda la Iglesia. Tiene que tener agentes pastorales específicos. Igual que tenemos grupos para la catequesis, de jóvenes, de esto, de los... Tenemos que tener el grupo de la pastoral del duelo en los encuentros. Y tenemos que tener, ¿qué? Los agentes de la pastoral del duelo. ¿Quién tiene que atender a los cristianos en sufrimiento? Los cristianos en sufrimiento. Y por eso, ¿quién coordina los ministerios de escucha? ¿Y quién coordina los grupos de resurrección? Las personas que han pasado por la experiencia de sufrimiento. Pero ojo, ¿basta solo sufrir? No. ¿Qué necesitan? Que hayan hecho el camino del duelo, que hayan estado durante ese año. Segundo, que el siguiente esté junto a un coordinador, ya más sereno, reflexionando, escuchando, viendo la dinámica en los encuentros, preparándose. Y después de que han sufrido, han elaborado su duelo, han estado un año en el grupo, han estado con los coordinadores, que coordinen, que hagan el ministerio pastoral de coordinación. Por eso no tendríamos que concebir ninguna parroquia sin el ministerio de escucha, recuerden, 1, 2, 3, 4 veces, no más. Y para los duelos intensos, el grupo de mutua ayuda. Y terminamos diciendo que para eso que tenemos el manual de todos los que asisten al grupo, se llama grupo, el librito Resurrección. ¿Qué tenemos los coordinadores? Una guía de coordinadores, encuentro por encuentro, minuto por minuto, dinámica por dinámica, guía de los coordinadores. ¿Qué tenemos también? Muchos libros. Bueno, y esto, aunque parezca publicidad, es publicidad. Este librito acaba de salir en San Pablo, en Argentina. Pastoral del duelo. Identidad, misión y desafío. Sería muy bueno que lo pudieran tener y ojear. Y ahí también van a encontrar la historia del duelo, el duelo en la Biblia, el duelo en la patrística, la tradición cristiana, en los padres de la Iglesia. Bueno, tenemos que tener y tenemos que bibliografía. Por ejemplo, el duelo de los hermanos es escrito por mi propio sobrino, que murió su hermano de muerte súbita, 28 años, y después su hermano. Tenemos el duelo de los nietos, porque hoy la gente vive más y muchos abuelos se mueren los hijos de los hijos. Tenemos que tener el de la viudez. ¿Cuánta gente dice padrecito? 40 años. Tenemos muchos libros. Ahora, escrito con un matrimonio de San Luis, el duelo por la muerte de los hijos. Vamos a publicar también el duelo cristiano. Tenemos mucho material. Y en la página web, tenemos una página web, pastoralduelo.org. pastoralduelo.org. Tenemos más de 400 videos, el camino del duelo. Tenemos también el podcast o audios, más de creo que también no sé cuántos centenares de audios. Y tenemos para los coordinadores un WhatsApp. Todos los coordinadores de Costa Rica, Perú, Argentina, Bolivia, España, tenemos un WhatsApp de coordinadores y tenemos una formación permanente para los coordinadores. Entonces, cuando en una parroquia comienzan el grupo, ¿no? Nosotros, con el párroco, claro, quien organiza la pastoral es el párroco, ¿no? Nosotros le decimos que ponemos todo esto a su disposición como un refuerzo, ¿no? Y tenemos también hasta programas radiales todos los lunes en Radio María, el tema del duelo. Por tanto, tenemos todos materiales, videos, audios, páginas web, y todos los días tenemos un Facebook.
Pastoral, Duelo, Resurrección. Este Facebook nos permite conectarnos con personas en duelo de toda América de habla española. Este Facebook lo anima Mario Irigoy. Todos los días se sube una frase, un video, un pensamiento, se escucha, se responde. Fíjese, página web, Facebook, libros, audios, podcast, ¿no? Todo lo tenemos a su Padre Mateo, y disposición. además el programa que tenemos los sábados a las 5 de la tarde, La Fuerza de la Vida. Todos los sábados también tenemos un programa, La Fuerza de la Vida, sobre este tema. Precisamente el sábado pasado hablaron unos coordinadores que le habían asesinado al hijo y ahora son coordinadores en una parroquia. Todo esto queda a su disposición.